SER Podcast. Hola, muy buenos días. Si ayer la noticia eran los recelos ante los avances diplomáticos que parecía haber en Ucrania, hoy ya no son los recelos, sino directamente la constatación de que los ataques han continuado y también los movimientos de tropas. Rusia niega ahora que hubiera acercamientos y en el nuevo vídeo que ha publicado Zelensky ha rebajado a palabras y nada más lo que se abordó en las conversaciones que mañana, por cierto, retomarán ambas delegaciones, esta vez de manera telemática. Zelensky ha vuelto a hablar con Joe Biden, que le ha ofrecido más ayuda humanitaria, y eso es lo que sigue siendo lo más dramático de la guerra en Europa. Hay ya más de 4 millones de refugiados y Ucrania sostiene que las tropas rusas, que parecían replegadas, se están en realidad concentrando de nuevo en el Donbass. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Entre los puntos donde la situación es crítica y de donde Rusia se ocupa de que llegue el menor número de imágenes posible está en la ciudad de Mariupol, y ahí está lo más inmediato, Bayo, por el anuncio, de momento es eso, un anuncio de Moscú de que abrirá un alto el fuego que permita su evacuación. Un alto el fuego que empezaría a implementarse dentro de 2 horas y que debería permitir la evacuación de miles de civiles desde Mariupol a través de un corredor humanitario hasta la vecina Zaporilla. Según las autoridades ucranianas, el 90% de esta ciudad, de Mariupol, está destruida. En el caso de Irpin, a las afueras de Kiev, la destrucción afecta al suministro de agua corriente para la mitad de la población local. La ONU ha nombrado en las últimas horas un comité de expertos que va a investigar los posibles crímenes de guerra cometidos por parte de Vladimir Putin en Ucrania. In addition, my office has received la alta representante para los derechos humanos, Michelle Bachelet, asegura que las tropas rusas han usado bombas de racimo al menos 24 veces contra zonas civiles en Ucrania. Son bombas, recordemos, prohibidas por la legislación internacional. Las agencias de Estados Unidos, las agencias de noticias, han contado esta madrugada que Joe Biden está considerando liberar 1 millón de barriles de petróleo por día de las reservas que tiene su país para mitigar la subida de carburantes. Porque esa es la traducción económica que tiene la guerra. La inflación en España, los precios se disparan hasta casi el 10% en registros que no se veían desde hace 37 años. Mañana viernes van a entrar en vigor las medidas que ha aprobado el Ejecutivo. Entre ellas está la bonificación para todos los conductores de 20 céntimos por cada litro de combustible. Dinero que tienen que adelantar las gasolineras y que luego les pagaría el gobierno. Pero, dicen los representantes de las pequeñas estaciones de servicio, que ellos no tienen margen para anticipar ese dinero. Nacho Rabadán, de la patronal que las agrupa, avisa de que mañana puede haber cierres. Estuvo anoche en Hora 25. Entonces la medida en su fondo nos parece bien intencionada, pero creemos que la ejecución, perdón por la expresión, pero es que es una chapuza. Ninguna pyme ni ningún autónomo puede adelantar 1.000 euros al día sin que le digan cuándo va a dejar de tener que adelantar ese dinero. Un día falta para que veamos los efectos de las medidas en las gasolineras, y un día falta también para que empiece en Sevilla el Congreso del PP, Congreso que proclamará a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder. Y a esta hora Feijóo mantiene el hermetismo. Nadie sabe nada sobre el equipo del que se va a rodear. Lo que sí sabemos de momento es que el PP insiste en que para afrontar esta crisis el gobierno lo que tendría que hacer es bajar los impuestos, y el gobierno no cree que sea esa la solución. El Ejecutivo espera que, a pesar de estas discrepancias, el PP apruebe finalmente el plan con las medidas contra la crisis que los socios del Ejecutivo, aunque con reproches, sí se abren también a respaldar. Donde encontró menos comprensión Pedro Sánchez fue en su posición sobre el Sáhara, con el respaldo que ahora da al plan marroquí para reconocer la autonomía de la excolonia española. Nadie ha dicho no es importante este acuerdo. Nadie ha suscitado un debate de que es mucho mejor tener abierto una crisis con Marruecos que cerrarla. Y que ahora trate de justificar que no ha sido un cambio de 360 grados de nuestra política exterior es faltar al respeto a los miembros de esta Cámara. Silencio, por favor, de los españoles. Que la nueva posición es difícil de justificar, así lo pensamos y se lo digo con toda la lealtad. El ministro de Exteriores, Álvarez, estará mañana en Rabat para acordar con su homólogo marroquí la normalización de las fronteras y diseñar también la próxima operación del Paso del Estrecho. En el Congreso, el PSOE ha introducido una enmienda para blindar a la fiscal general del Estado. Es una enmienda a la ley concursal para que la exministra siga en la cúpula de la carrera judicial, de la carrera de la Fiscalía, cuando acabe su mandato. El PP cree que es un cambio a medida para agradecerle los favores. Responde el Ejecutivo que esto da más autonomía, en cambio, porque ya sabe la fiscal cuál será su puesto cuando deje su responsabilidad. Y el Camp Nou batió el récord mundial. Nunca antes ni en ningún otro lugar un partido de fútbol femenino reunió a tantos espectadores en las gradas. Más de 90.000 personas acudieron al estadio del Barça para ver la vuelta de cuartos de la Champions contra el Real Madrid. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Desde la hora de salida de los colegios, la travesera de las Corts, la calle que conduce al Camp Nou, estaba teñida de azulgrana por las personas que iban hacia el estadio. Muchas de ellas niñas, como decía al final del partido la estrella del Barça, Alexia Putellas.
Había muchísima gente, muchísimas niñas, muchísima gente del Barça. Lo de hoy sin duda es histórico. Con 91.553 espectadores se batió el récord anterior en un partido femenino de hace 23 años, cuando fueron 90.000 personas a una final de Mundial entre Estados Unidos y China. Como guindilla este récord, espectáculo también en el terreno de juego por parte de los dos equipos, con 5-2 para el Barça, que se clasifica para las semifinales de la Champions. Es jueves, es 31 de marzo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hoy se cumplen 85 años del terrible bombardeo de Durango, el ataque que orquestaron Franco, Hitler y Mussolini sobre la localidad vizcaína y en el que murieron 337 personas. Todavía muchas de ellas siguen desaparecidas, a pesar de que varias asociaciones han puesto en marcha iniciativas para buscar los cuerpos. Hoy van a volver a sonar las alarmas antiaéreas como sonaron aquel día, aquel 31 de marzo de 1937. Ima Garrasachu es la alcaldesa de Durango. Que se dice que es el primer bombardeo civil de Euskal Herria y yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar, el objetivo que tenían aquellos aviones de matar a personas indefensas. Todo este tiempo después, los supervivientes, las familias de las víctimas piden que se juzgue lo ocurrido. El ayuntamiento, de hecho, pidió amparo al Tribunal Constitucional para que se investiguen los bombardeos porque la justicia vasca archivó su querella. Y a partir de hoy, Sonia, tiempo más frío en todo el país. Sí, en plena primavera vamos a vivir una especie de invierno porque llega un frente atlántico con una masa de aire frío que nos va a dejar un fuerte descenso de las temperaturas. Entra por el Cantábrico, pero va a atravesar toda la península, así que hay que prepararse para unos días muy fríos, y a eso hay que sumar además lluvias que van a afectar sobre todo al norte, pero también a algunos puntos de Extremadura, Madrid o Andalucía. A la espera de lo que ocurra hoy en Mariupol y de ver si se hace efectivo o no el alto el fuego prometido por Rusia, lo cierto es que las fuerzas del Kremlin empiezan a debilitarse por algunos de los flancos. Es muy llamativa la información que hemos conocido esta noche, revelada por la inteligencia estadounidense, que asegura que el Ministerio de Defensa ruso estaría ocultando información a Putin o al menos suavizándole la realidad de sus tropas sobre el terreno. Es una información adelantada por el New York Times que, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, cuenta que el Ministerio de Defensa del Kremlin estaría edulcorando la información sobre la guerra. Funcionarios estadounidenses señalan que Putin está aislado y que su actitud autoritaria hacia los mandos del ejército hace que estos opten por no trasladarle toda la realidad, que le dan informes incompletos o demasiado optimistas sobre el avance del ejército en el terreno. Preguntado por esta información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que ese es uno de los talones de Aquiles de las autocracias, que no hay personas que digan la verdad al poder o que tengan la capacidad de decirle esa verdad. El avance de la guerra está dejando también a Rusia sin informáticos o expertos en tecnología. Se calcula que hasta 70.000 han huido del país, tanto es así que el Kremlin ha anunciado que los libra de hacer la mili obligatoria si se quedan en Rusia. Nieves Goicoechea. La mili es obligatoria en Rusia entre los 18 y los 27 años y ahora en abril toca un nuevo reemplazo. La ley prohíbe enviar al frente a quien hace la mili salvo que firme un contrato laboral con el ejército. En este caso, la medida especial para los ingenieros y programadores parece más bien una ayuda a las empresas que se han quedado sin personal. Y es que la fuga de informáticos y expertos en redes de telecomunicaciones ha sido masiva. Entre 50.000 y 70.000 empleados del sector se fueron en las primeras semanas y en abril se espera que lo hagan otros 100.000. Estas estimaciones fueron ofrecidas en el Parlamento el pasado 22 de marzo por el presidente de la Asociación de las Comunicaciones Electrónicas en Rusia. Pero el problema no se queda ahí. Las sanciones exteriores afectarán también a las infraestructuras de telecomunicaciones a partir del verano. Hay reemplazo de equipos electrónicos para 4 o 6 semanas, según advierten algunas compañías en el diario ruso Kommersant. Al boicot de los suministradores occidentales se une China, porque algunos componentes de los equipos que exportaba a Rusia son de Estados Unidos. Y otro paso atrás de Rusia. Moscú va a permitir finalmente a los países europeos que le paguen el gas en euros. Putin había puesto como condición que el pago del suministro de gas fuera en rublos, en su moneda, pero parece que el canciller alemán Olaf Scholz le ha hecho cambiar de opinión tras una reunión entre ambos. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Alemania ha declarado el nivel de alerta temprana en el suministro de gas, o lo que es lo mismo, el nivel 1 en el protocolo de crisis energético, un documento que todos los estados europeos están obligados a tener. El nivel 1
A1 significa que aunque el suministro de gas está actualmente garantizado, hay indicios concretos, serios y fiables de que puede producirse un deterioro significativo. A partir de ahora se activa el equipo de crisis y todos los días proveedores y operadores de los gasoductos deben evaluar la situación para el Gobierno. En esta fase el Estado aún no interviene en el mercado del gas. Más bien los participantes en el mercado deben garantizar que el suministro siga siendo seguro. Por ejemplo, recurriendo al contenido de las instalaciones de almacenamiento de gas, actualmente llenas en un 25%. El factor decisivo será el grado de llenado en otoño y sobre todo el próximo invierno. Rusia, de momento, seguirá aceptando el pago de las facturas en euros, tal como le ha garantizado el presidente Vladimir Putin al canciller Olaf Scholz, pero solo para los importadores europeos de gas ruso. Para el resto, a partir del 1 de abril, las entregas de gas tendrían que liquidarse en rublos. La guerra de Ucrania ha llevado la inflación en España al nivel más alto en los últimos 37 años, impulsado, entre otras cosas, por el precio de la luz. Hoy, de hecho, cerramos el mes más caro de la historia. Hoy costará la luz de media 239 euros. La hora más cara para este jueves empieza, por cierto, dentro de nada. Será entre las 8 y las 9 de esta mañana, con el megavatio hora a 290 euros. La más barata entre las 5 y las 6 de la tarde. Y recordarán cómo estos días hemos hablado de cómo algunos supermercados han limitado la venta de algunos de sus productos, como por ejemplo el aceite de girasol. Bueno, pues el Gobierno va a permitir que los establecimientos puedan limitar la cantidad de artículos que un cliente puede llevarse de un producto. Las asociaciones de consumidores cuestionan la medida. Carlos Sevilla. Sí, el Gobierno lo que ha hecho es modificar la ley de comercio minorista, que prohíbe limitar la cantidad de productos que se pueden adquirir en una misma compra, y ahora va a permitir aplicar esa limitación, eso sí, siempre que esté justificado y de forma temporal. Las organizaciones de consumidores rechazan este cambio. Rubén Sánchez, de Facua. Está autorizando una práctica prohibida desde hace casi 30 años que va a fomentar acaparamiento. En cuanto nos digan no puede usted llevarse más de X cajas de leche, los consumidores se lanzarán a comprar el máximo posible. Subirán los precios en paralelo y, aprovechando la coyuntura, no lo notaremos. Las patronales de los supermercados dicen que esta medida da seguridad jurídica y que solo la aplicarán en circunstancias excepcionales. Después del debate sobre la crisis económica en el Congreso, el Gobierno tuvo que escuchar las críticas de todos los partidos a su giro de posición sobre el Sáhara. Los grupos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, cuestionaron la decisión para reconocer la autonomía del territorio. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Han sido unánimes las críticas a Sánchez por el Sáhara, pero también con matices según los grupos. El PP reprochaba las formas, pero sin aclarar su posición sobre el fondo, sin aclarar si apoya o no el acuerdo con Marruecos. Una grieta en la que ondaba Sánchez en su respuesta a la portavoz. ¿Está usted o no de acuerdo con el acuerdo que tenemos con el Reino de Marruecos? Quien ha dado un giro en relación al Sáhara ha sido usted. Nosotros no tenemos que explicar nada porque seguimos en el mismo sitio, y quien viene a dar explicaciones por el giro en su política es el Gobierno. Para el presidente, lo que buscaba la carta enviada al rey Mohamed VI es defender los intereses de España. Un Pedro Sánchez que ha negado lo que el resto de grupos sí que ven. Se ha hablado mucho, señorías, de un giro. Yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más. Explicaciones que no servían ni a sus aliados de gobierno ni a sus socios parlamentarios. Y además pensamos que la nueva posición es difícil de justificar. ¿Por qué el Gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir, pero no el derecho del pueblo saharaui a existir? Tanto multilateralismo en la boca y de pronto actúan unilateralmente. Socios que la semana que viene llevarán su propia posición al debate en el Pleno del Congreso. La posición del Gobierno es la que mantiene también Estados Unidos, y así lo ha trasladado el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, en su visita de las últimas horas en Argelia, un país que, ya saben, se opone frontalmente a ese acuerdo, informa Sonia Moreno. El responsable estadounidense pasó solo 6 horas en Argel, mantuvo un almuerzo de trabajo con el presidente, pero antes se reunió con el ministro de Exteriores para tratar fundamentalmente la seguridad y la estabilidad, tanto en el ámbito regional como internacional. Sobre todo porque preocupa el terrorismo en el Sahel y la invasión a Ucrania, teniendo en cuenta que Argelia se abstuvo de votar la resolución de Naciones Unidas para condenar la guerra de Putin, un socio histórico del país magrebí. Pero también sobre el Sáhara Occidental, Estados Unidos brinda su compromiso diplomático en apoyo de la ONU y junto con sus socios internacionales para reforzar un proceso político creíble que conduzca a una resolución duradera y digna, según la nota del Departamento de Estado. Lo cierto es que el día anterior en Rabat, Blinken apoyó el plan de autonomía marroquí, mientras que Argel defiende la solución del Frente Polisario, el referéndum de autodeterminación. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Los vaivenes de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación del contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso han provocado críticas de la Fiscalía Europea. Dice este organismo que partir la causa en dos es un desafío al derecho comunitario y que va contra la normativa europea. Y claro, esto ha dado alas a la presidenta madrileña, que dice sentirse indefensa ante las investigaciones del contrato por el que se benefició su hermano. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Indefensión es la palabra que ha usado la presidenta Ayuso para describir cómo se siente en esta guerra de fiscalías por ver quién se queda con la investigación del contrato que ella adjudicó y del que se benefició su hermano. Aquí se ha hecho todo conforme a derecho y ahora lo que es una guerra entre fiscalías que es ajena a la Comunidad de Madrid. Así que ahí ya nosotros hay una sensación de indefensión porque no sabes quién opina el qué, en qué lugar te piden qué información. La polémica de las mascarillas ha perseguido a Ayuso hasta Bruselas, donde ha estado esta semana de citas comunitarias. La Fiscalía Europea ve malversación y fraude en este caso porque existen indicios de que las mascarillas que se compraron con fondos FEDER fueron de calidad inferior a la prevista. En Lleida, la Sala de lo Penal ha confirmado la condena de 14 años y 3 meses de prisión al ex líder de Vox de esa localidad por varios delitos de abusos contra mujeres con discapacidad. Pedro Jiménez. El ex líder de Vox en Lleida ofrecía vía WhatsApp encuentros sexuales a cambio de dinero. Lo consiguió con una de las destinatarias de sus mensajes, por los que cobró entre 5, 10 y 20 euros. El condenado intentó lo mismo con una segunda, que tenía una discapacidad mental ligera, recordándole que cuanto mejor lo hiciera, más cobraría. Ella solo accedió a enviarle fotos y vídeos íntimos, por los que también cobró. Ortiz lo intentó con una tercera persona discapacitada. No aceptó la propuesta. La sentencia subraya la diferencia de edad, la forma en la que el acusado fue ganándose la voluntad de las víctimas, manipulándolas con el señuelo del ofrecimiento y entrega de pequeñas cantidades de dinero, aprovechando su inmadurez psíquica que les impedía discernir la significación y connotaciones sociales de las acciones de trato carnal por precio en un caso, o de acceder por cantidades irrisorias a prestar el propio cuerpo para la elaboración de imágenes pornográficas. Y 2 años después del primer confinamiento por COVID, seguimos hablando de las consecuencias de esos continuados encierros en la salud. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, publicado esta madrugada, revela cómo el confinamiento redujo en más de un 90% la actividad física en la población, pero si nos vamos a la salud mental, los estragos son mucho más amplios y todavía duran. Según los datos, por ejemplo, del Hospital del Niño Jesús de Madrid, son unos datos que revelan que desde el inicio de la pandemia se ha duplicado el número de urgencias psiquiátricas. La mayoría de las pacientes son mujeres adolescentes y cada vez más jóvenes que acuden por riesgo suicida o por trastornos alimentarios. Teresa Rubio. Para verlo de forma global, la doctora Montserrat Grael, jefa de Psiquiatría y Psicología del Hospital Niño Jesús, analiza los 3 últimos años, incluido el anterior a la pandemia. En este tiempo se han incrementado un 33% los ingresos psiquiátricos de niños y adolescentes y destaca 3 aspectos. El aumento de los ingresos de menores de 12 años, el incremento de los ingresos de adolescentes con riesgo suicida, que ya representan 8 de cada 10 adolescentes ingresados en psiquiatría general. Y por último, el incremento de un 22% de los ingresos por trastornos de la conducta alimentaria ya registrado en el 2020 y que se ha mantenido en el 2021. Respecto a las consultas externas, en el último año han experimentado un incremento del 26%. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.